Un feliz martes, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática. Recordemos que estamos estudiando la lección número 7 para esta semana, que se titula El pacto con Abraham. Y en esta ocasión, para hoy día martes 10 de mayo, estaremos estudiando el tema La señal del pacto abrahámico. Como podemos ver nosotros en los capítulos anteriores, en el capítulo del libro del Génesis 15 y el número 16, Dios había entablado una conversación directa con Abraham y le había hecho mención sobre un pacto. Todos nosotros ya sabemos sobre qué pacto es que habían estado hablando ambos. Pero hay un lapso de tiempo en el cual, en estos versículos que ya mencionamos, en los cuales Dios guarda un silencio con Abraham. Y en esta ocasión vamos a estudiar en el capítulo número 17, en los versículos del 1 al 19, qué es lo que Dios vuelve a entablar en conversación con Abraham. Vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo número 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. Primero que nada, podemos ver que Dios se le volvió a aparecer a Abraham. Es porque Dios ya tenía una promesa hecha con Abraham. Por eso es que Dios vuelve a entablar esa conversación con él. Y pues lo mismo sucede con nosotros. Puede ser que en algunos momentos Dios guarde silencio y nosotros no podamos escucharlo, y de repente, cuando es el momento perfecto y el momento idóneo para que Él vuelva, Él lo hace y nos habla directamente al corazón. Pero en este caso podemos ver que Dios se le acercó a Abraham, con un propósito específico, que lo dice el versículo número 2, y le reitera: Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pero antes de eso le dice: sé perfecto en tus caminos. Luego de decirle que tiene que ser perfecto, le hace la mención sobre ese pacto. Voy a poner un pacto y lo voy a hacer mío y lo voy a hacer tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios incluyó a Abraham en ese pacto, lo hizo no solamente de él, sino que hizo partícipe a Abraham para que fuera hechor de las bendiciones que Dios le dio en esa ocasión a Abraham. Y dice en el capítulo número 4, vamos a seguir leyendo para poner contexto a la lección. Y dijo Dios: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y dice en el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vamos a hacer otra pequeña pausa acá. Podemos ver que Dios también incluye a toda la descendencia de Abraham. No solamente le dijo tú y yo vamos a ser partícipes y hasta aquí, ahí queda. No, Dios es generoso y es bondadoso. Incluso pues incluye a todas las generaciones que sean directamente de Abraham, a todas aquellas personas, como lo vimos al principio, que nos decía: sé perfecto. Sé perfecto. Esa es la palabra clave, esa es la acción clave que nosotros debemos de tener en cuenta: la perfección, caminar con Dios. Porque si nosotros no caminamos con Dios, no podemos llegar a ser partícipes de ese pacto, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, y de esa promesa que también hizo partícipe a toda la descendencia de él. Y es ahí donde nosotros nos podemos hacer la pregunta: ¿será que yo soy descendencia de Abraham? La respuesta es sencilla: ¿cómo es la forma en la que yo actúo?
¿Cómo es la forma en la que, o cómo es que yo predico? ¿Qué predican mis hechos? Esa es la forma perfecta en la cual nosotros podemos saber si somos descendencia de Abraham o de alguna otra descendencia. Pero lo importante acá es que Dios nos ha hecho a todos partícipes de esa promesa, de ese pacto que hizo con Abraham. Y vamos a seguir leyendo para irle poniendo más contexto. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Voy a hacer una pequeña pausa porque me gusta lo que Dios le ofreció a Abraham en ese momento y que nos está ofreciendo a nosotros también. Y esto ya lo hemos mencionado, ya lo hemos estudiado. Abraham vivía en la Canaán. Es obvio que pues nosotros, por ser descendencia de Abraham, no vamos a vivir exactamente allí, sino que todos fuimos dispersados a través del mundo, pero nuestros actos y nuestra perfección para con Dios es la que nos define que somos parte de la descendencia de Abraham. Entonces, Dios le promete a Abraham que le dará la tierra en la que él mora. La tierra en la que él moraba en ese entonces se llama Canaán. Y a nosotros que no vivimos allí, nos ha prometido también una Canaán. Tú y yo ya sabemos cuál es esa Canaán que Dios tiene preparada para nosotros. Y ese es el mejor regalo que te pueden dar. Que apareciera de repente una persona y te dijera, te voy a regalar una casa para que tú vivas, y te voy a regalar todo lo que te sustente y todo lo que sea necesario para que vivas. Eso es lo que Dios nos ofreció a través de Abraham en ese momento. Así que no perdamos de vista que Dios nos ha prometido la Canaán celestial. Y dice el número 9: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Voy a hacer una pequeña pausa acá. Recordemos que estamos estudiando el pacto que Dios le hizo a Abraham en ese momento. Y ese pacto, pues, como lo hemos leído, tenía que ser circuncidado el prepucio de todo varón. Para los niños era de 8 días en adelante. Y para toda persona que era esclavo, todo aquel que era comprado con dinero de Abraham también tenía que ser circuncidado. A partir de ese momento, todos tenían que ser circuncidados para ser partícipes de ese pacto. Y aquí es donde nosotros podemos leer en el versículo 14, que dice lo siguiente: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Pues en ese entonces, para ser partícipe de ese pacto, tenía que ser cortado ese prepucio de todo varón, y toda persona que era esclava era comprado con ese dinero. Pues nosotros sabemos que ahora, a través de un nuevo pacto, somos partícipes a través de la sangre de Jesucristo. En ese entonces, nosotros también podemos ver que en Éxodo 4:25 se hace una pequeña referencia sobre un pequeño pacto también que se hace a través de sangre. Ustedes lo pueden leer en sus hogares. Pero si nosotros hacemos la comparación, y lo que la cartilla nos quiere decir en este caso es que tenía que haber un derramamiento de sangre, aunque sea pequeño. A través del corte de ese prepucio había derramamiento de sangre. Pues ahora nosotros sabemos que ese derramamiento de sangre lo hizo Jesucristo. Pero acá se nos hace una referencia que tenía que haber ese derramamiento de sangre a través
del corte del prepucio de todo varón. Pero si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ese pacto lo podemos leer en Romanos 4:11, que dice lo siguiente. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Podemos decir nosotros con propiedad que en esa ocasión, en ese momento, la justicia era imputada. La justicia era a través de ese acto que tenía que realizar toda persona para poder aceptar el sacrificio para poder aceptar el pacto que Dios estaba ofreciéndole a Abraham y a todas las generaciones. No nos vamos a meter en el nuevo pacto, porque sabemos que el nuevo pacto es a través de la sangre de Jesucristo, porque aquí estamos estudiando el pacto que se le hizo por primera vez a Abraham. Y en esa ocasión, para poder ser partícipes, tenían que ser acto de ese corte de ese prepucio. Entonces, la justicia en esa ocasión era imputada, era hecha a través de un acto individual de cada persona que quisiera aceptar ser parte de la descendencia de Abraham, ser parte del pueblo de Canaán de ese entonces. Pero podemos nosotros ver también que nos dice lo siguiente. Cabe destacar que esta promesa de un futuro eterno está comprendida en el cambio de nombre de Abraham y Sarai. Y eso lo vimos anteriormente también en los capítulos anteriores, cuando le dice Dios a Abraham que le va a cambiar el nombre a él, que ya no se llamará Abraham, sino que se llamará Abraham. Y en el caso de su esposa, lo vamos a leer. Esto lo encontramos en el versículo número 15, que dice lo siguiente. También Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Podemos ver también que a ella se le cambió el nombre. Se le hizo el cambio de nombre a Abraham y pasó a ser Abraham. Y en el caso de su esposa ya no se llamaba Sarai, sino que pasó a ser llamada Sara. En este caso, Abraham significaba padre exaltado, y en el caso de Sarai significaba mi princesa. Ese era el nombre que tenía la esposa de Abraham, que en el caso era mi princesa, era su princesa de Abraham, ¿verdad? Y esto le puede quedar a ustedes como referencia para aquellos que están por ser padres. Si van a tener una niña, si usted quiere que su hija se llame mi princesa, pues ahí está el dato, ¿verdad? Y pasó de Abraham a ser Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y Sara ya no se llamaba mi princesa, sino que pasó a llamarse la princesa. Entonces, en este caso nosotros podemos ver que Dios también hizo partícipe a su esposa, junto con el pacto que estaba haciendo directamente con él. Pero podemos ver y podemos analizar que el Señor claramente le había prometido a Abraham que todavía luchaba por experimentarlo, la fe y la confianza. Es aquí donde nosotros nos podemos hacer esa pequeña reflexión. ¿Qué tanta fe nosotros podemos llegar a tener con Dios? A pesar de que Dios se retira y Él ya no conversa con nosotros aparentemente, ¿verdad? Aunque nosotros oremos, aunque nosotros le busquemos, pero Dios siempre aparecerá en el momento justo, en el momento en el cual nosotros necesitamos de esa indicación, de esa promesa,
de esa forma en la que Él nos hace reconocer y nos hace ver que Él está allí para nosotros y con nosotros. Así que, amigo y hermano, te hago esa invitación para que tengas esa fe impecable que Abraham tuvo. A pesar del silencio de Dios, Dios va a aparecer con algo mucho mejor. Si Él ya te prometió algo, no tengas duda. Si Él ha guardado silencio hasta ahorita, es porque todavía no conviene, y eso todos lo sabemos. Pero tengamos paciencia, que un día Él aparecerá, nos volverá a hablar, nos recordará esa promesa que nos ha hecho. ¿Y qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más queremos que Él nos dé? Él nos lo dará todo. Él nos dará la tierra prometida y nos dará vida eterna. Así que, amigo y hermano, te hago esa invitación, no desfallezcas y que tu fe siga impecable como la fe de Abraham. Que el Señor te bendiga.